Hola a todos. Hoy voy a hacer me toca hacer una revisión y revisaré los blogs de julio. Em, los vlogs día 25, 26, 27, vergüenza y timidez. Así que vergüenza y timidez número uno. Dice: cuando estoy alrededor de muchas personas o cuando tengo que exponer o hacer algo en frente de otras personas me sonrojo y comienzo a sudar. La coherencia en las palabras se distorsiona y siento culpa, frustración por no haberme desenvuelto de manera espontánea ante estas situaciones. En este blog empezaré con la dimensión del miedo y en los siguientes iré recorriendo las demás dimensiones para desenmascarar a los personajes que he creado en y como la mente. Y aquí empieza con la lista de miedos relacionados a vergüenza y timidez. Miedo a que se burlen de mí, miedo a que hagan gestos, comentarios, miedo a que me olvide algo mientras expongo un tema, miedo a que mis conversaciones internas emerjan y me desconcentre, miedo a que noten que estoy nervioso o ansioso, miedo a que noten que estoy incómodo, miedo a que noten que mi voz se apaga o sea temblorosa, miedo a que noten que mi cuerpo humano se está temblando o sudando. Bien, lo que puedo ver en relación a esto sobre la vergüenza y timidez a lo que Julio expone como miedos es, por ejemplo, miedo a que se burlen de mí. El hecho de que alguien se burle de uno es de parte de otra persona mm, una aplicación. Yo sugeriría cuando tememos, por ejemplo, la vergüenza, es decir, cuando encarnamos personajes de vergüenza y timidez, ver qué es a lo que qué es exactamente nuestra relación con las palabras o la aplicación de los demás, por ejemplo, burla, y buscarlo en el diccionario, ver qué es exactamente burla, el significado de la palabra, qué es lo que indica, cuál es la aplicación de una persona al aplicar burla. Por ejemplo, ahora busqué burla, tiene cuatro significados, o sea, cuatro contextos diferentes. Uno es acción o palabras con que se ridiculiza a personas o cosas. Engaño, abuso de confianza, broma y nombre común a varias enfermedades nerviosas de carácter convulsivo. El miedo a que se burlen de mí que expone Julio puede indicarse de dos significados: broma o acción o palabras con que se ridiculiza a personas o cosas. Esto debería verlo por sí mismo él. Tomaré el- la palabra broma, es decir, burla igual a broma. Ahora buscando la palabra broma, dice: burla, dicho o hecho que se hace a alguien para reírse de él sin intención de molestarle. Ahora, el hacerle una broma, lo que implica cuando alguien hace una broma a otro y tememos que nos hagan una broma o burla, es el miedo a que otra persona se ría de nosotros. Es el punto de partida de hacer una broma, como indica el significado, es sin intención de molestarle. Esto está claro que tiene más que ver con la aplicación de una persona y cómo ve el significado de la palabra. Es muy importante ver esto de redefinir las palabras, ya que la relación con las palabras que actualmente tenemos es energética y a muchas palabras le tememos que las apliquen los demás. Simplemente hay que ver el sentido común de esto y ver qué es realmente lo que están haciendo. Por ejemplo, en este significado de broma, donde significa burla, dicho o hecho que se hace a alguien para reírse de él sin intención de molestarle, nos podemos dar cuenta que la persona se expresa, que sería reírse de la persona que se está exponiendo, que sería en este caso nosotros exponiéndonos. En la aplicación de perdón a uno mismo sería muy importante ver nuestra relación con las palabras y disociar las reacciones que tenemos a palabras específicas, por ejemplo, burla.
Sería me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido asociar a la palabra burla la reacción de miedo. Por dar un ejemplo principal. Y así empezando a deconstruir nuestra relación con las palabras y simplemente en la declaración correctiva ver qué es exactamente lo que hemos hecho con las palabras, es decir, reaccionar a ellas en vez de darnos una estabilidad y ver realmente cómo es que qué es exactamente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, esto de que las personas se burlen de nosotros, que hagan una broma mientras nos estamos exponiendo, es simplemente una expresión de ellos. No es algo realmente que debamos tomarlo personal, ya que cada uno tiene su principio directivo, es decir, el punto de partida de la persona es su punto de partida y nosotros debemos estar claros dentro de nuestro enfoque al exponernos, por ejemplo, ya que el contexto de esto que comparte Julio es el exponer o hacer algo en frente de otras personas. Así que a medida que él va escribiendo la lista, después escribes el perdón a uno mismo respecto a estos miedos. Mm, yo lo que consideraría también es este punto de expresión de las personas que simplemente se están expresando mientras nosotros estamos compartiéndonos o compartiendo el exponer a una tarea o trabajo. Otro miedo, miedo a que hagan gestos, comentarios. Esto es interesante ya que serían cosas que podrían realmente ocurrir, temerle a algo que podría ocurrir y esto de la timidez y vergüenza dentro de este contexto que Julio expone es simplemente la búsqueda de tener control, es decir, ¿para qué utilizaríamos el miedo si no es simplemente el darnos cuenta que no tenemos control del punto, sin embargo podemos tener control de nosotros mismos al estabilizarnos dentro de cada uno de los miedos que tenemos. Y es decir, el perdón a uno mismo, la declaración correctiva apoya mucho en esto, en darnos cuenta del sentido común y también el disociar las reacciones a las palabras y así mismo redefinir las palabras a uno que no sea ya energético, ya en separación, sino una aplicación estable, un entendimiento de qué está pasando en el momento y simplemente dirigirnos y realmente esto debe ser una investigación, el ver las palabras, el ver cómo la aplicamos en la realidad, qué es lo que tememos que los demás apliquen dentro de la realidad y verlo qué es exactamente, porque, por ejemplo, em, en la dimensión de pensamiento, Julio escribió, pienso en que tengo defectos. En esto, por ejemplo, el pensar que, que uno mismo tiene defectos es simplemente sabotearse a uno mismo. Es decir, si uno ve la definición de defecto, carencia o imperfección de las cualidades propias de algo, defecto auditivo. Imperfección o tacha moral, su peor defecto es la soberbia. Mm, carencia o imperfección de las cualidades propias de algo, digamos. Si uno ve y acepta sus defectos, simplemente es la manera en cómo podemos parar de reaccionar a ello, es decir, aceptándolo, aceptando que no tenemos control, aceptando que los demás tienen su principio directivo, aceptando que ellos expresan, ellos pueden expresarse y expresar lo que sea y simplemente considerar ese tipo de cosas, es decir, por ejemplo, en la tercera parte donde dice, me imagino a las personas conversando, riéndose o haciendo comentarios.
simplemente es ver qué es exactamente esto. Es decir, si él imagino conversando, riéndose o haciendo comentarios las personas y simplemente ellos conversando. Es decir, uno puede ver su propia mente y ver dentro y como uno mismo por qué uno conversaría, por qué uno se reiría, por qué uno haría comentarios al otro estar exponiéndose y simplemente verlo dentro y como uno mismo y a partir de ello ver qué es exactamente lo que estamos haciendo al colocarnos como aquello a lo que tememos, como aquello que los demás están aplicando y simplemente darse cuenta de quién uno mismo es decir, uno está enfrente y uno está sentado y los dos son lo mismo, es decir, al considerar a otra persona como más o temerles es simplemente este punto de darle más valor a otras cosas en separación de nosotros mismos también es un punto dentro de la vergüenza y la timidez como también self-definitions, que sería definiciones de uno mismo, que uno mismo tiene respecto a uno. De, por ejemplo, yo soy de esta manera y no me gustaría que los demás sean de esta otra manera cuando yo me expongo y entonces ahí inicia todo este punto de conflicto, ya que nosotros mismos lo estamos creando a partir de definirnos y definir a los demás a la vez. Así que los miedos son muy específicos, es decir, si comienzas a tener miedos, por ejemplo, miedo a olvidar algo mientras expones un tema. Si activa la personalidad, activas los pensamientos, activas la imaginación, activas las conversaciones internas y de ahí simplemente no puedes acceder a las memorias en específicas. Es muy interesante esto porque uno cuando empieza a disociar las personalidades y comienza a darse cuenta de cómo estabilizarse, que es a través del respiro y así explorando y comprobando y probando maneras de realizarse a uno mismo, de aplicar cambios, te puedes dar cuenta de que las personalidades obstruyen em, la capacidad de uno de acceder a las memorias. La escritura de uno mismo sobre los eventos también apoya mucho en esto de las memorias, en saber y conocerse a sí mismo momento a momento. El respiro también es de hecho nuestro diario de vida. Es como que si en cada respiro pudiésemos acceder a una memoria, o sea, en un respiro. Pero este es un proceso, claro. Estamos muy imbuidos en la mente. Y la vergüenza y timidez es simplemente la muestra de eso. La vergüenza es, de hecho, la muestra de miedo a cambiar. La vergüenza está indicándonos una definición de nosotros mismos, es una guía para ver aquello a lo cual estamos definiéndonos y simplemente comenzar a aplicar el perdón a uno mismo, una aplicación correctiva, un compromiso correctivo de cambio sobre ello. La timidez lo mismo, es donde de hecho nos hemos definido de una manera y simplemente vemos que los demás comenzarán a vernos. También el exponernos a nosotros mismos frente a muchas personas indica un miedo interesante que he visto y es el que los demás me conozcan. El que estamos totalmente expuestos, tanto como lo físico, y así creemos que estamos expuestos como la mente. Sin embargo, a la vez lo estamos, ya que nuestros miedos comienzan a emerger dentro de este punto de ser vistos completamente. Es decir, aquí está todo, aquí la mente. Así que esas serían mis sugerencias respecto al punto. Ver las palabras en el diccionario, redefinirlas, disociar las reacciones hacia la aplicación de otras personas, considerar que se están expresando a sí mismas dentro de su principio directivo, de cómo ellos son como la mente, de verse a uno mismo como ellos mismos, de ver qué exactamente muestran sus aplicaciones como uno mismo. Es decir, si una persona se burla de nosotros, podemos darnos cuenta de que nosotros tenemos la decisión de reaccionar o no y que esa persona simplemente está tomando su principio directivo para hacer aquello, es decir, expresar eso. Y también eso nos podría apoyar a nosotros a ver qué otras cosas más hay dentro de nosotros que es necesario dirigir y corregir.
Y a medida que vamos punto por punto, vamos realizando más y más cosas respecto a esta realidad, claro. El punto de vergüenza, imagina, yo también caminaré personaje de vergüenza y timidez ya que me he encontrado en una situación parecida, términos de exponerme frente a muchas personas. También he generado miedos respecto a eso, fue hace muy poco, de hecho. Mis miedos eran en relación a miedo a cometer un error, miedo a que las personas me juzguen, miedo a que y este que estoy caminando, el personaje actual de mi blog me ha mostrado relacionado a sexo, el personaje buscador de sexo me ha mostrado mucho de mí mismo, es decir, como el buscar sexo me había limitado a no expresarme y compartirme. Así que es necesario disociar completamente cada uno de las reacciones hacia las palabras y aplicaciones de los demás y considerar esto, es decir, que es muy importante, lo vuelvo a decir, el tema de declaraciones correctivas, ver el sentido común de ello, ya que nos apoyará a gran escala el terminar con nuestro patrón y reacción hacia lo que reaccionamos actualmente. El mostrarnos a nosotros mismos el sentido común, ya que en el momento en el que entres en el miedo, te detienes y respiras y consideras el sentido común del momento y simplemente dejas de participar, porque es decir, es nuestra decisión comenzar a iniciar el miedo y uno se puede dar cuenta al momento en el que emerge el miedo, uno puede estabilizarse o uno puede seguir dentro del conflicto interno y así generando pensamientos que generan más miedo. Mm, Así que eso sería relevante, traerse al respiro, considerar estas cosas que ya he compartido y comenzar a desarrollar efectividad respirando, trayéndose a lo físico, vivir más en lo físico, compartir más con las personas, ya que al empezar a exponernos a nosotros mismos, o sea, con una persona y después con un grupo y así empezando a compartir. em, También este punto de buscar que llamar la atención de los demás y como al compartir las demás personas no nos atienden, también genera cierto miedo que también se ve reflejado al exponer. Así que es importante empezar a detener aquellos miedos, aquellas reacciones, disociarlas completamente, redefinir las palabras, entender la aplicación, e ir probándonos en lo físico a través de detenernos y estabilizarnos y dirigirnos en el respiro. Y hay más realizaciones. Uno puede encontrar más realizaciones respecto a este tema, pero esas dejaré por el momento, así que eso es todo. Gracias.